Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Un saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos en el día de hoy la presencia del doctor Ricardo Molina, Alba Patricia y Juan Carlos en nuestro segmento de Gobierno Civil Bíblico. Así que bienvenidos, ¿cómo estamos hoy? Bueno, muy bien, un saludo especial para todos los que nos acompañan semana tras semana. Este programa sobre gobierno civil bíblico. Un programa que, pues, no es una propuesta nuestra, sí es iniciativa nuestra, pero no es una propuesta nuestra. La propuesta bíblica, la propuesta de Dios de que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos todos los que nos ven en directo, los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. Como siempre, pues nuestros co-directores y panel de trabajo, Alba Patricia, que ahora vive en Armenia, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Sí, señor, desde la ciudad de Armenia, en el eje cafetero colombiano, con una agradable temperatura de 20 grados centígrados. Estamos el día de hoy listos para hablar un rato acerca de estos temas que son de interés para todos y que el Señor nos guía según su palabra. Bienvenido, mi querido chileno Juan Carlos Polanco. Hola Pastor, bendiciones, señora Alba, espero que estén todos bien. Día miércoles, ya mitad de semana, gracias por siempre estar pendiente con nosotros. Y aquí el lunes comenzamos hablando un tema que obviamente nos da el tiempo para terminar. Y hoy día esperemos que nos estén acompañando y que estemos compartiendo ideas también. Sí, señor, estamos hablando acerca de el sexto mandamiento: no matarás. Todo lo que involucra el sexto mandamiento, que a pesar de lo que estamos hablando, que el mandamiento es no matarás, a pesar que la Biblia resalta siempre la santidad de la vida y que el principio primario de Dios es cuidar la vida de su creación, en este caso del ser humano, y en ese orden de ideas también establece, a pesar de todos esos beneficios y todo lo que dice Dios de la vida, establece que sí hay una forma en la cual la vida de otra persona puede ser quitada. Y ahí entra pues el dilema, entra el conflicto mental, sobre todo en nosotros los evangélicos, sobre todo en la educación moderna progresista y en aquellas filosofías que aceptan que la maldad continúe operando, obrando y no se le aplique drásticamente las consecuencias, porque estamos en este siglo XXI donde al hombre se ha endiosado. El hombre es como un dios, y como es un dios casi, se quitó a Dios del lugar que le corresponde. Entonces todo lo que se hace, todas las leyes, todas las propuestas, todas las iniciativas son para que el hombre esté bien. ¿Cómo hacer para que el hombre esté bien sin importar su conducta? Ese es el dilema, pues, que está pasando en el siglo XXI en las sociedades de donde existe el ser humano, la creación a imagen y semejanza de Dios. Y entonces, muchachos, pues hay mucho que hablar de esto. Eh,
Yo estaba pensando varias cosas hoy, que hay sociedades libres en donde se opera, se aplica la pena de muerte, pero también hay sociedades esclavas en donde también se aplica de una manera brutal. Algunos hoy en día hablan que hay que tener cuidado y buscar el debido proceso. He estado mirando unos videos, he estado donde videos donde ha habido muertes injustas. Después de que han matado a la persona, se han dado cuenta de que era inocente. Y pues esos son los riesgos de la libertad. Esos son los riesgos. Entonces, pues hoy en día se habla mucho del debido proceso, que está bien. Se habla de penas más humanas. Pero la Biblia, desde la antigüedad, se habla de el ojo por ojo y el diente por diente. Entonces, pues en ese orden de ideas, eh, pues escucho a ustedes hablando sobre esos conceptos modernos de que no se debe aplicar la pena de muerte en las sociedades modernas. A ver, cualquiera de ustedes dos puede dar sus ideas, sus conceptos. Alba. Bueno, yo quisiera comentar algo acerca de un candidato que tenemos a la presidencia en Colombia. Muchos no lo conocen todavía, pero ya está creciendo en las redes sociales, darse a conocer. Es un empresario colombiano, él se llama Santiago Botero, es paisa, creo que es paisa, y ha creado algo de mucha polémica porque eh, ha manifestado muy abiertamente que si él llega a quedar en la presidencia de Colombia, definitivamente lo que le va a dar a los malos, a los guerrillas que no se someten ni a los delincuentes es plomo. Así lo dijo literalmente. Entonces la gente dice, no, que nosotros no podemos volver a la pena de muerte, porque eso sería una pena de muerte. Y también dijo que lo haría con aquellos políticos y congresistas y todas esas personas gobernantes que teniendo el uso del dinero público se han apropiado de él, que los condenaría a la pena de muerte. Entonces, eso ha creado un poco de malestar, mucha gente a favor y mucha gente en contra, pero entonces vemos que tal vez la forma en cómo lo ha expresado no es muy, ¿cómo se dice? No, sí, no es muy de acuerdo con lo que la sociedad quiere escuchar, pero bastante acorde con lo que nosotros leemos en la palabra de Dios. Lo que pasa es que, claro, debe haber un proceso de justicia, un proceso justo, efectivo y rápido, porque es que lastimosamente la justicia en nuestro país es demasiado lenta y ahí se pierde como la efectividad, rápido para juzgar y para determinar si una persona ha cometido crímenes que, de aquellos que son de lesa humanidad, o sea, que son irreparables contra las personas. Sin embargo, para que la pena de muerte se establezca en Colombia, pues eso habría que haber un proceso de transformación de la Constitución, de una constituyente o cosas similares, y es muy difícil que en nuestra nación eso llegue a suceder. Es una propuesta para una sociedad que no está preparada para eso, ni porque la Constitución lo dice, y porque la mente nuestra ha sido entrenada en ese sentido de eh, evitar por todos los medios causarle daño a otro ser humano, no importa las consecuencias. Y eso va ahí también con las armas, ¿no? Porque a los latinos nunca nos han enseñado a manejar armas para defendernos. Entonces, cuando agarramos un arma,
para defendernos, temblamos. Yo tiemblo. A mí me gustan las armas, pero no las conozco. Y no tengo relación con ellas, porque así hemos sido entrenados, y menos usar un arma para quitarle la vida a otra persona. Eso me se pasa por la cabeza. Pero son pensamientos antibíblicos, son pensamientos un poquito complicados. Hay muchas personas, saben ustedes que hay muchas personas que ya están sentenciadas a la pena de muerte o a la pena capital. A eso se le llama, hay un término que se usa para eso, se llama el corredor de la muerte. Hay un corredor, se llama de la muerte, donde hay muchas personas ya sentenciadas que no les ha llegado la hora, que pues están en su debido proceso, se está esperando tiempo, muchas cosas, y también porque en un sentido el ser humano se resiste a aplicar la pena de muerte, matar a otro ser humano, y eso está pues es válido porque pues no es el diseño de Dios como tal para nosotros, como las películas, ¿no? En la película se dispara y caen personas muertas como si fueran pajaritos. La realidad no es esa. Aunque Colombia está en un momento difícil, de tensión, donde hay unos individuos que no les importa la vida y que están asesinando personas por cualquier cosa. Se habla en Colombia del plan pistola, que tiene que ver con asesinar policías. Entonces, asesinar a un policía, le dan cierta cantidad de dinero. No sé quién, no sé dónde salió esto, pero es lo que se murmura en Colombia. Me parece algo terrible que hay gente que recibe unos dineros para quitar la vida a otra persona, en este caso gente como los que han decidido trabajar para guardar la tranquilidad de la sociedad. Bueno, Juan, ¿tú qué dices? Sí, claro, obviamente es un tema cultural bien complicado. Nosotros como sociedad latina nos falta, nos falta ese factor, ¿cierto? El que tuvieron los americanos, el que han tenido los países europeos. Eh, Nosotros hablamos aquí de una manera muy confiada, obviamente porque tenemos el respaldo de la Biblia en cuanto a las armas, a la pena de muerte, pero obviamente en la práctica es un camino largo. En la práctica cultural estoy hablando, aquí en Colombia, en Chile, en cualquier parte, es un país en donde porque tú miras de mala manera a alguien le arrugan la frente, las cejas a una persona, puede que te maten. Entonces sí, culturalmente nos falta mucho. En esas circunstancias, tenemos que, obviamente, nosotros agachar la cabeza y dejar que el gobierno se encargue de la seguridad porque no estamos culturalmente aún, pero el gobierno tampoco se encarga de la seguridad. De hecho, el mismo gobierno es el que te reprime más y más, ¿cierto? Es frustrante. Entonces, ¿quedamos a merced de quién? Nosotros somos personas ignorantes en las armas, quedamos a merced del grupo armado criminal y quedamos a merced, por el otro lado tenemos el grupo armado estatal, el oficial, el del Estado. Son dos grupos armados que son violentos con el ciudadano en común y no tenemos cómo defendernos nosotros. Es por eso que es importante que nosotros sepamos, y es por eso que en países como Estados Unidos, pese a que hay problemas, si han habido problemas de tiroteo, eso es inevitable, son muy bajos, son muy pocos, hacen harto ruido porque, claro, hoy en día gracias a los medios y gracias al tema de la política, de que las no armas y armas aquí y acá, son temas de que hacen ruido, de que un muchacho se metió al colegio y generó un tiroteo, muchas personas murieron, esto y esto. Son casos aislados. Eh, son países que con defectos y todo, nunca han sufrido tiranías por parte de su gobierno y pobre del gobierno que quiera tomar el poder de Estados Unidos por la fuerza, porque va a tener que enfrentarse a un ejército en paralelo completamente que son las ciudadanías enteras, que no son personas que están armadas con pistolitas o con palitos, son personas que tienen allá en la venta de armas, me imagino, no sé, usted está más cercano allá,
la venta de armas debe ser de más, no sé, dicen, dicen que hasta en los supermercados hay armas, no sé qué tan cierto será eso. Entonces, claro, es una nación que tiene una cultura diferente a la nuestra, pero a la cual podemos ver cuál es la consecuencia. Y la consecuencia es que, pese a todos los problemas que conlleva esto, gozan de más libertad que nosotros. Pues sí, los Estados Unidos, uno puede ver en algunos sectores gente gente civil que carga su arma a la vista de todos. Y la mayoría de las casas, la gente tiene dos, tres, cuatro armas, fusiles, rifles, pistolas. Tienen, tienen armas para defenderse de aquellos que quieran traspasar o violentarlos a ellos. Entonces, cuando una persona quiere hacer el mal aquí en los Estados Unidos, se intenta hacerlo, sabe de antemano que puede salir muerto, porque la gente se va a defender de una forma u otra. Bueno, estamos hablando de no matarás, pero también estamos hablando de la pena de muerte. Y estamos tratando de explicar que la pena de muerte bíblica. Y déjenme mostrarles a ustedes y que nuestra querida Alba lea. Tengo aquí un PowerPoint que lea lo que tengo ahí. Como voy a tratar de dar la base bíblica de la pena de muerte, entonces, pues trataré y ya lo pongo. Estamos hablando del sexto mandamiento, Alba. Entonces, arranquemos ahí con esa diapositiva. Este mandamiento no solamente afirma la santidad de la vida, sino que revela que es nuestra responsabilidad dar vida en todas las áreas de nuestras responsabilidades dadas por Dios. Muy bien, entonces la vida es algo que Dios dio y nosotros los seres humanos también tenemos esa facultad, ¿no? De dar vida en todo lo que hacemos. Dios nos ha dado también a nosotros los hombres la semilla para dar vida y no para dar muerte. Deuteronomio 32-39 dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Pero este pasaje es un pasaje claro que es Dios mismo, ¿no? Él es el que hace morir y hace vivir. Y pero corrige lo que acaba de decir, que solamente los hombres tenemos la semilla para dar vida, que Dios colocó en nosotros. No, nosotros tenemos la mitad de la semilla. La otra mitad la tienen las mujeres. Eso lo sabemos, ¿no? Sí, Señor, así es. Los individuos y las instituciones divinas de la familia, la Iglesia y el Estado debiesen dar vida en sus áreas jurisdiccionales. Para la Iglesia y los creyentes, esto incluye traer vida a sus vecinos, a las viudas y a los huérfanos, a los pobres, a los viajeros, a los extranjeros e inmigrantes, al indefenso y al necesitado y a los de edad avanzada. También incluye construir edificios seguros y proveer bienes y ofrendas compartidas para los necesitados. Déjeme hacer un énfasis ahí importante, porque no solamente se asesina con un arma, hay ingenieros, médicos aún, gente profesionales, que por no hacer su trabajo con excelencia se convierten en asesinos. Un ingeniero que construye un edificio con materiales de baja calidad y ese edificio o ese puente o lo que sea se cae y terminan personas muertas. Hay un caso muy conocido, bueno, sí, para los que no saben, Chile es el país más sísmico, uno de los países más sísmicos del mundo. Los temblores que hay son terremotos grandísimos. Y el terremoto más grande que hubo, el último que hubo fue el del 2010,
fue 8.8, casi grado 9. Chile, después del terremoto del año 85, comenzó con la norma antisísmica con la ISO japonesa, que son junto con la chilena y la japonesa, son las más fuertes que hay. Son las normas de construcción más seguras que hay en cuanto a sus medidas, todo eso. Bueno, a tal punto de que hoy en día, si hay un terremoto en Chile, tú estás más seguro dentro de tu casa que fuera de tu casa. Estás a riesgo que se te caiga un poste en la cara, que te electrocutes o que pase algo fuera. Quédate mejor dentro de la casa porque hay un 98% de seguridad de que la casa no se va a caer. O sea, estamos tranquilos en eso. La cosa es que en el terremoto en Chile no se cayó ni una casa, solamente se cayó un edificio que colapsó. Era un edificio así de forma rectangular y colapsó al medio. Y se fue así. Murieron como 4 personas. Y todos preguntándose por qué se cayó. Y claro, el arquitecto y el ingeniero, hubo corrupción entre medio y se robaron los materiales y la construcción fue de mala calidad. Es por eso que se construyó. Entonces sí, hay una ética y hay vidas que dependen de eso. O sea, no por el hecho de que yo sea ingeniero o yo sea alguien ligado a la construcción, significa que estoy apartado, digamos, de la responsabilidad del bienestar de alguien más. Muy bien. Vamos a seguir entonces con nuestro PowerPoint. Y vamos tomando las ideas, para que miremos, para que veamos a dónde queremos llegar o mostrarles a ustedes que la pena de muerte es bíblica, ¿no? Muy bien. Estamos con nuestra querida Alba leyendo. Los gobiernos civiles, actuando sobre este mandamiento, no solamente castigarán con la pena capital a los hombres malvados, sino que buscarán restaurar el mundo caído para que opere de acuerdo a la ley o a la verdad de Dios. Esto se lleva a cabo proveyendo un ambiente para que el reino de Dios avance. Wow. El gobierno civil es responsable de proveer un ambiente para que el reino de Dios avance. Y pues la responsabilidad, como ya hemos enseñado, la responsabilidad del gobierno bíblico es castigar, o del gobierno civil es castigar a los malos. Muy bien. Los mandamientos o leyes de Dios no meramente restringen la acción del mal, sino que dan vida. Algunas personas se oponen en la actualidad a la pena de muerte, incluso algunos cristianos quienes dicen que es contraria a la naturaleza del mensaje de Cristo. En realidad, el principio básico de la pena de muerte fue fundamentado y establecido por la muerte expiatoria de Cristo, la que hizo claro que la penalidad por la traición del hombre para con Dios y su desviación de la ley de Dios es la muerte sin remisión. Si aceptamos la muerte expiatoria de Cristo, estamos aceptando la validez del castigo capital como medio para ejecutar la justicia de Dios en la tierra. Si la ley de Dios no requiere la muerte, entonces Cristo murió innecesariamente. Bueno, esa es la diapositiva final que tengo en este momento, pero que ratifica que Dios sí considera la pena de muerte eh, como una opción, en primera instancia para evitar el mal, y en Cristo Jesús, pues tuvo que él morir para poder expiar nuestros pecados. Y nosotros aceptamos la pena de muerte en Cristo. Si necesitamos la pena de muerte en Cristo, también, y Él nos da ejemplo, tenemos que aceptar la pena de muerte también en todos los otros casos como cristianos. ¿Están conmigo? Así es. Disculpe, un pequeño dato, algo de último momento, de último, se cayó la consulta popular en el Congreso. Aquí Wow, estoy viendo las noticias y qué bueno. perdió 49-47. Wow, wow, wow. Entonces, sí, tiraron una moción para revivir la reforma laboral y están todavía, aún quieren, o sea, están dando estos manotazos de abogado todavía, pero la consulta popular se cayó. Bueno, es una buena noticia, pero
va a tener sus represalias, ¿no? Con este gobierno. Muy peligrosa también. Sí. Teníamos una amenaza eh, anterior del presidente hacia el Congreso si no pasaba la consulta popular. Confiemos en Dios, que es soberano y que las instituciones se van a mantener. Claro que sí. Y que la justicia prevalece sobre la maldad, que Dios es soberano, está por encima. Y a pesar de las amenazas, a pesar de todo lo que pasa, pues eh, todo lo que las malas intenciones que proponen para Colombia no se logren y que esta sea una oportunidad realmente para minimizar el mal, porque es que todo eso, es decirle no a esta consulta popular, es solamente Sí, detener un poco el mal. y es un claro ejemplo también de que el colombiano de bien, el colombiano de pie, ya no le tiene miedo. Ya no aguanta amenaza, no va a aguantar. Entonces yo miro con optimismo en caso de que este presidente que tenemos saque a sus hordas a las calles y comience tengo fe de que el colombiano de bien va a reaccionar. Va a reaccionar porque no creo que aguanten nuevamente lo que aguantaron en el 2019. Entonces ya es una clara señal de que este gobierno, o sea, el pueblo, ya le perdió el miedo. No le tiene miedo ni le cree lo que dice. Chévere, me parece bien, por eso estamos orando. Y bueno, confiar de que vamos en camino de limitar el mal lo más que podamos y volver a restablecer las, las ciertas libertades que Colombia todavía aún tiene. Muy bien, entonces estamos hablando de la pena de muerte, que no es contrario al mensaje de no matarás en ninguna manera, solamente que bíblicamente la pena de muerte no le corresponde ya a un hombre. Claro, si hablamos de John Locke, filósofo de la revolución, él habla de un estado del hombre, el estado de naturaleza. Él dice que el hombre es totalmente libre en el estado de naturaleza, pero ese estado es un estado de continua violencia. Sí, O sea, es un estado dice, de completa igualdad y de completa libertad. Entonces dice que hay unos contras en ese estado, y es que el hombre eh, puede enjuiciar conforme a sus emociones. claro, Entonces claro, claro que sí, puede matar a una persona conforme a sus emociones. porque ya responde a su mal carácter. Por eso es que es un estado violento, peligroso, y nadie quiere vivir así en un estado de continua violencia, nadie quiere. Y entonces ahí entra, cuando hablamos en sociedad y el establecimiento, Dios establece entonces el gobierno civil, para que no sea el mismo hombre el que tome en sus manos la justicia o la aplicación de la ley, sino que sea un gobierno civil alba. Sí, señores. Pensando que Colombia desde 1910 abolió la pena de muerte, eh, volver a ese estado, volver a abrazar la pena de muerte como un medio para restringir el mal, porque restringe de que se asesinen personas, se violen niños, se hagan cosas tan criminales. eh, para volver a implantarla, pues tendríamos que tener un proceso bastante largo legal, pero también sería muy necesario que el pueblo colombiano, la ciudadanía, tenga un carácter cristiano, que el evangelio haya llegado a las personas y que los corazones sean transformados, porque personas con, por ejemplo, el derecho a portar armas en una sociedad como la nuestra, con un carácter como el nuestro, que se evidencia el carácter del pueblo por la clase de gobernantes que tiene, entonces pues sería un caos, nos llevaría a la anarquía. Y una pena de muerte con un sistema judicial como el que nosotros tenemos, que está corrompido, que, bueno, que se cometen tantas injusticias, pues también traería más dolor que beneficio. La pena de muerte ha sido instaurada en algunos gobiernos que han funcionado, pero que son tiranía. En Estados Unidos, pues no pasa eso. Poco a poco la han ido aboliendo en algunos estados, pero hay otros que la conservan. Pero hay un país que se llama Singapur, eso está allá en Asia,
donde hasta hace 30 años había violencia absoluta, anarquía, guerra de guerrillas, pobreza, miseria, y ahora pues es un país absolutamente transformado. Y la gente dice, no, pero es que la tiranía sí funciona. Y sí, funciona, claro. Allá hay pena de muerte, es muy cruel, pero está prohibido hasta masticar chicle. O sea, la gente pierde su libertad con esta clase de regímenes donde sí, claro, hay pena de muerte. Creo que la China también la tiene, la pena de muerte, China, y otros Corea, países de ese China es estilo. el país, Corea del Norte también. China es el país que más mata gente, como que aplica la pena de muerte. Los reporteros nunca hasta la fecha saben cuánta gente China mata, porque la pena de muerte es un acto privado totalmente del gobierno. Ni a la familia le dicen que murió la persona que está en la Tu cárcel pariente encerrado. en algo Pero es un público. sistema, perdón, doctor, es un sistema que no ofrece justicia, o sea, no están haciendo procesos legales para ejecutar la pena de muerte, como si pasa en Singapur. Hay un proceso y puede que nos parezca extremo, pero así es, y se ejecuta, y eso ha restringido mucho el mal en esa nación, mientras que en la China no pasa eso. Como en la China se ejecuta la pena de muerte de manera arbitraria por parte del Estado, lo que hacen es multiplicar la maldad. La gente está cansada, ya los mismos jóvenes están rebotando contra su Xi Jinping, su PSC, y es un país que está en continua zozobra, a pesar de que tienen altos estándares, altos niveles de supuesta seguridad, de influencia del Estado para coartar la libertad de los ciudadanos. Eso hace que cada vez sea más probable que la gente se rebele en contra del sistema. Bueno, y hay algunos, eh, unas formas como apliquen la pena de muerte. Está la electrocución, se dice electrocución, Sí, electrocución, señor. el gas letal, está el ahorcamiento. Muchos países usan el ahorcamiento. Está también el fusilamiento. Y claro, ahora último están aplicando la inyección letal, que para mucha gente es la muerte como más digna, ¿no? En donde menos sufre el individuo. Pero se aplica. Todavía hay muchos países en este mundo que aplican la pena de muerte. Claro, como estás diciendo, Alba, pues ya pasan al extremo de la tiranía y usan la pena de muerte pues, para librarse de sus opositores. Eso es lo que hace los sistemas de control déspotas, en donde una persona en la que gobierna un grupo determinado, donde hay tiranía, hay orden. Claro, la tiranía trae orden, pero trae completamente abuso de autoridad y mucha gente pues inocente o gente que se opone a ese sistema termina siendo asesinada. Por eso es que el sistema comunista socialista es esa filosofía, la filosofía que más ha matado gente en el mundo, porque pues ellos tratan de quitar del camino a todos los que se oponen. La Biblia habla, Juan, de dónde se debe aplicar la pena de muerte. Habla que la pena de muerte es aplicar a los asesinos, a los secuestradores, a los que cometen bestialidad, al adulterio, a la homosexualidad, a los falsos profetas, a la prostitución y a la violación, entre otras cosas. Son algunas cosas que la Biblia habla. ¿Se ven ustedes si aplicáramos algunas de estas cosas en el siglo XXI? ¿Qué pasaría, Juan? Claro, si te fijas bien, son puros crímenes que en aquella época de, eran de maldición para la sociedad, ¿cierto? Imagínense una persona que se acuesta con una bestia, o sea, hace bestialidad, y después con una mujer o con un hombre o viceversa, algo así. La cantidad de enfermedades que genera en la sociedad.
Entonces, Dios protegiendo completamente a su nación de enfermedades, de maldad, de corrupción, de un montón de cosas. Claro, hoy en día la muerte de Jesucristo nos deja algunos pecados que en la ley antigua eran punibles, hoy en día ya han considerado pecados que solamente Jesús puede salvar, que están en el corazón del hombre, ¿cierto? Ya no podemos llegar y tener de pena de muerte a una persona homosexual, porque hoy en día hay algo más en su valor, ¿cierto? Que es Jesucristo a través de él. Dios también murió por esa persona y Dios también puede salvarlo. Entonces, ¿cómo se llama? Es importante, me causa curiosidad cómo en ese tiempo Dios, eso, esto demuestra una vez más la, que Dios existe, o podríamos decirlo, que Dios es real y Dios estuvo con el pueblo de Israel porque son castigos que ninguna sociedad en aquel momento se le ocurriera. De hecho, eran prácticas habituales, aplaudidas, adoraban a dioses, engañando a sus mujeres, adoraban en templos, adoraban a dioses acostándose con mujeres, con prostitutas, haciendo quizás qué tipo de aberración, matando niños en el vientre, o sea, matando niños recién nacidos. Hacían este tipo de prácticas que eran de maldición para la sociedad entera. ¿Y a quién se le ocurrió? Porque los mismos hebreos eran tercos en esto, en obedecer este tipo de leyes. Acordémonos de jueces. Se olvidaron de Dios por 60 años, 20 años, 50 años, 80 años, y hasta que aparecía alguien con la ley y volvían a hacerle caso a Dios, pero hasta al mismo pueblo elegido de Dios le costaba obedecer esa ley. Eso significa que era una ley que ellos no escribieron, que alguien más se las mandó, y ese alguien es Dios. Entonces, hoy en día, gracias a la ciencia médica, gracias a un montón de cosas, nutrición, el avance tecnológico, todos podemos ver que las leyes de Dios en cuanto a la alimentación, en cuanto a las prácticas, en cuanto a no matar, todo, son de beneficio para la humanidad, para la sociedad completa. Eh, Cuidan, protegen la salud, protegen la sociedad, protegen la vida, la propiedad, todo. O sea, es algo que solamente a Dios se le ocurre. Si tú miras, Alba, el documento que te mandé sobre las bases de la pena de muerte, ¿lo tienes abierto por ahí? Si tú miras ese documento, eh, puedes leer la parte donde dice, a ver qué dice, estamos en las bases para la pena de muerte. Creo que es el otro documento. Allá, no, donde dice la pena de muerte tiene como propósito no, sino, sí, eso donde dice la pena de muerte tiene como propósito, tiene 7 puntos, ahí puedes leer eso, punto por punto, solamente el punto principal. Que la pena de muerte tiene como propósito número uno, proteger a los habitantes de una sociedad. Está sin sonido, señor Alba. Ya, ok. Listo. Tenemos estos puntos. Aquí dice el resultado de aplicar la pena de muerte. ¿Sí? La La pena de muerte tiene como inversión, propósito. la inversión financiera es mínima. O sea, como método de castigo es más económico que las cárceles, ¿no? No es necesario hacer una inversión en la construcción y mantenimiento de instalaciones penitenciarias. Espere un momentito. Segundo, es un método Espere. seguro. Espere, Alba. Antecito de eso, suba un poquito el documento y llega ahí ¿Sí? donde dice la El pena de punto número muerte uno. tiene como Ya, propósito. ok. Sí, el propósito de la pena de muerte. Proteger a los habitantes de una sociedad. Como el hombre perdió el temor a Dios, el creador mismo decide entonces que debe tener el temor del hombre, es decir, la espada, para preservar a los demás y limitar el mal. Eso está en Romanos 13:4, ¿no? Para Sí, los magistrados, la ley se convierte en la base de la justicia. pero lee el segundo punto. El segundo, castigar al agresor. John Locke lo expresa que
para todos los hombres se vean impedidos de invadir los derechos de los demás y de hacerle daño unos a otros. La ley de la naturaleza que desea la paz y la preservación de toda la humanidad, la ejecución de la ley de la naturaleza está en este estado, puesto que en manos de todo hombre, por lo que todo el mundo tiene derecho a castigar a los transgresores de esa ley en un grado que impida su violación. O sea, eso es lo que hablamos hace un rato, que usted nos explicaba, doctor Molina, que sería como anarquía. Por eso es necesario, el Señor puso el gobierno civil. Tercero, preservación de la paz y la armonía de la sociedad. En Mateo 26, 51 y 52 dice que uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y Jesús le dijo, guarda tu espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. Cuarto, la pena de muerte es un acto de amor hacia la sociedad. En Éxodo 21:12 se establece que el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Quinto, es una acción legítima para librarse del estado de guerra continuo. Ese estado de guerra es uno de enemistad y destrucción que se produce cuando, de modo premeditado, una persona actúa contra la vida de otra persona. Es esto, la pena de muerte es la consecuencia jurídica de la declaratoria de un estado de guerra y en justicia debe ser proporcional a la naturaleza de la destrucción causada. John Locke lo dice del mismo modo, aquel que en el estado de Sociedad. sociedad arrebata la libertad que pertenece a los miembros de esa sociedad o estado debe ser considerado como alguien que tiene la intención de apropiarse también de todo lo demás. Séptimo punto dice que disuade a otros asesinos de no cometer crímenes. La ley del Antiguo Testamento ordenaba la pena de muerte para varios actos: el asesinato, Éxodo 21:12, el secuestro en el 21:16, la bestialidad en el 22:19, el adulterio en Levítico 20:10, la homosexualidad en Levítico 20:13 y ser un falso profeta en Deuteronomio 13:5, la prostitución y la violación en Deuteronomio 22, 23 y 25 y muchos otros crímenes más. Aquí estaba también yo viendo qué estados en este momento tienen todavía cobertura, tienen todavía la pena de muerte y cómo la ejecutan. Y definitivamente aquellos estados, pues China está fuera de control porque no hay datos exactos sobre la cantidad de ejecuciones que tienen. Ellos son los que se estima que más de 1.000 al año. Irán tiene 576 más o menos sentenciados a la pena de muerte. Arabia Saudita 59, Egipto 24, Estados Unidos ha ejecutado 18 personas en ese año, en el 2022, Singapur 11, Irak 11, Kuwait 7, Somalia 6, Sudán del Sur 5. Vemos que cuando los estados son más organizados y la pena de muerte es de un proceso de justicia, de un proceso legal, pues son menos las ejecuciones que se llevan al año. Sí, debemos tomar en cuenta que la mayoría de las ejecuciones capitales de los países árabes son por la ley, por la Sharia, por la ley musulmana. Y son cosas de, por ejemplo, la mujer que tocó a un hombre ajeno o cosas así, que la apedrean y la matan o la ahorcan, un montón de cosas. Muy bien, entonces ya como el tiempo se nos ha ido, finalizamos de que el mandamiento número 6 es no matarás, y Dios pues confirma esto por todos lados, en el sentido de que la vida es santa, la santidad de la vida, pero también se creó el sistema civil para castigar a aquellos que transgreden la ley, y la base del gobierno civil pues es la pena de muerte. Si somos cristianos y aceptamos que Cristo murió por nosotros, la única forma de redimirnos fue muriendo, o sea, aceptamos la pena de muerte como un acto para quitar un mal el medio de nosotros, en este caso el pecado. Igual, la pena de muerte debemos aceptarla como parte de eliminar el mal de una sociedad para que hayan sociedades más justas,
más estables y menos violentas. Bueno, este tema es muy largo, muchas cosas, pero cubrimos el sexto mandamiento, seguiremos hablando más adelante. Así que nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Nos despedimos. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones, que estén bien. Bendiciones.